Comer carne o no comer carne es una gran pregunta. Yo soy vegetariana hace 4 años y ¿por qué dejé de comer carne? Es porque empecé a sentirle sabor a la carne, empecé a sentirle como olor a pis y también un sabor como muy, como que no lo podía masticar y a la vez lo que me pasaba también es que cuando la carne quedaba un tiempo, ya después de cocida, yo la veía enseguida, al ratito nomás de que la sacábamos de su cocción, cómo se ponía como negra y empezaba como a tener ese color como de pudredumbre o como de algo necrosado. Entonces empecé a generar una especie de que no quería comer eso. Después empecé a tener más conciencia acerca de que lo que estaba comiendo era, por ejemplo, un muslo o una cadera o una alita o una paleta o lomo, y entonces empecé a hacer esa asociación tan grande con las partes de un cuerpo. Y entonces fue como que empecé a sentir no querer comer más carne y pensar que si yo podía reemplazarlo con otro alimento, que lo iba a reemplazar. Porque nunca fue decir no voy a comer nunca más carne porque no sé, es un error, un pecado, la verdad no lo sé. Solo sentía que no quería comer más porque había, inclusive veces que me había agarrado ganas de como de, de devolver, digamos, vomitar lo que había comido. La última vez que comí carne me cayó mal, me descompuso. Entonces dije, bueno, sentía como que tenía que dejar de hacerlo y que lo iba a dejar de hacer en tanto y en cuanto no lo pudiera reemplazar con algo más. Y fue así como pasaron 4 años y lo pudimos reemplazar junto con mi pareja con un montón de variedad de alimentos que ni nosotros nos hubiéramos podido imaginar, que era tanta la cantidad de alimentos que podíamos comer y sentirnos nutridos y sin necesidad de comer carne. Entonces, con todo este transcurso, de todo este cambio en el que yo estoy haciendo mucho acercamiento a la palabra de Dios, que tal vez uno asocia más el vegetarianismo a lo que es como las culturas orientales o lo que viene derivado del yoga. Entonces yo me estaba preguntando, ¿qué dice la Biblia acerca del vegetarianismo? Digamos, ¿la Biblia habla de eso? ¿Tiene en cuenta qué es, como, qué es lo que Dios quisiera para nosotros, que nos alimentáramos con sus animales o no? Entonces, fue una pregunta que me hice, pero quedó ahí. Pero como Dios está, estoy hablando bastante con Él y se ve que de maneras muy sutiles Él me está dando respuestas. En la clase de estudio bíblico, Noelia nos habló de Daniel. En realidad ella nos estaba hablando de Daniel porque quería que leyéramos unos capítulos más adelante, pero yo agarré la parte de Daniel y leí una historia, que te la voy a contar. Resulta que Daniel era un joven que tenía mucho conocimiento y que era muy bueno en ese entonces en cuanto a sus habilidades físicas y su sabiduría. Entonces el rey quiso que varias personas estuvieran en su reinado como parte de su ejército, como parte de sus personas donde iban a estar ahí cumpliendo una función importante, y quiso que Daniel fuera una de ellas junto con otras personas. Lo que tenían que hacer estas personas para ser parte de este equipo era alimentarse según la alimentación que el rey les daba. Pero Daniel fue el único que renegó de esa alimentación y no quiso alimentarse con la comida que el rey quería que comieran, ni con los vinos que él quería que bebieran. Entonces habló con el encargado de esa área y le dijo que él quería alimentarse de otra manera, que no quería alimentarse con eso. Pero el señor encargado le dijo que no podía acceder a su petición porque corría riesgo de que el rey lo decapitara por no obedecer sus reglas. Entonces Daniel le hizo un trato y le propuso: vamos a probar por 10 días que yo me alimente solo con vegetales y agua, y pasados esos 10 días vos me vas a comparar con los demás, los demás hombres que se están alimentando con la comida que les quiere imponer el rey, que conllevaba diferentes alimentos y vino. Y Daniel quería solamente consumir vegetales y agua. Entonces, el encargado de esa área aceptó la petición de Daniel y hicieron esa prueba por 10 días. A los 10 días,
hicieron la evaluación y observaron cómo se encontraba Daniel con respecto al resto de los hombres, y Daniel era el más fuerte, el más vital, el más enérgico del grupo. Con esto te voy a contar un poquito. Daniel es parte del Antiguo Testamento y dice: un extranjero en una tierra extraña. Vivió en un tiempo durante el cual el pueblo judío parecía tener poca esperanza. Habían sido desterrados a Babilonia, cientos de kilómetros lejos de su hogar, y solamente contaban con la promesa de Dios de que algún día volverían a su patria. Entonces, Daniel tiene varios enfrentamientos con el rey Nabucodonosor, y a la vez, después más adelante cuenta qué función cumple Daniel para este rey. Pero bueno, esta historia es esta parte que les quiero contar. Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió: tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran esos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará decapitarme. El jefe encargado de esto tenía miedo de que, comiendo como Daniel se quería alimentar, se volvieran pálidos y delgados en comparación con los otros jóvenes. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado para cuidar. No era solo Daniel, sino que Daniel quería que sea él y sus amigos, que eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y les dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Y al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a pruebas durante 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables, mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que, desde entonces, el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría, y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y de sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey sirio. Bueno, y con esto que me acaba de llegar de haberlo leído, me quedé pensando en que Daniel se alimentaba solo de vegetales y agua. Y más adelante empieza a contar cuáles eran las visiones que Daniel podía realmente como deducir y pedirle la guía a Dios para que le muestre qué era el significado, qué era lo que Dios estaba queriendo decir a través de esos sueños al rey. Entonces, seguiremos investigando, seguiremos avanzando, porque me quedé como muy, muy sorprendida de esta historia tan literal. Vegetales y agua, lo dice muy claro. Y bueno, seguiremos avanzando, y también cuando tenga mi clase de estudio bíblico, perdón que estoy con mucho moco estos días y tengo la nariz tapada, seguiremos avanzando en la clase de estudio bíblico y le voy a consultar a Noelia y le voy a consultar esto, porque me quedé maravillada de que yo tuve esa pregunta antes de leer esto, y luego arranqué a leer Daniel desde el principio y no desde el capítulo que Noelia nos dio de tarea. Entonces, se los quería compartir para que reflexionemos juntos y también vayamos teniendo un poco de discernimiento cada uno. Les mando un abrazo y nos encontramos mañana con un día más.